Estamos con Pablo Santos, que bueno, vive una situación particular luego que su hija sea retenida aquí en Uruguay por su madre y que la justicia de nuestro país le diera el visto bueno a que la misma se quede aquí en custodia por su madre. Pablo, muchas gracias por recibirnos. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo se da esta situación? Y, y saber un poco del detalle de lo que estás viviendo actualmente. Bueno, si me permites un pequeño inciso, antes de empezar a contarte, tengo que decir, porque es obligatorio que lo diga, que hasta el momento la justicia uruguaya ha tenido una forma, un proceso que es un ejemplo total, ciertamente los uruguayos debían de estar muy orgullosos y fue un ejemplo para España, dio una lección a España de cómo de una manera profesional y bien hacer las cosas, protegiendo de verdad a una niña, pues aplicando unas medidas cautelares, que lo veo correcto, y en rapidez y en solucionar rápido y claro el asunto que ya es muy complejo ya de por sí. En cuanto a esto, pues bueno, todo empezó hace unos cuantos meses atrás, hace un año, faltaban 3 días para el cumpleaños de mi hija, iba a cumplir 5 años y nada, yo salía recién de una situación física compleja, estaba recuperándome de una operación y tal, y bueno, lo cual estaba todo, para mí era un poco una época confusa, ¿no? Recién operado, estaba empezando a recuperarme, pues estaba viendo una situación, estaba recuperándome de una lesión bastante importante, tenía un poco que empezar a poder caminar normal, todo eso, y porque era un poco precario mi estado físico, pues decimos que María viajar a Uruguay con su familia, pues estar aquí más tranquila con la arena, si hablábamos la arena tampoco me tenía que ver mal ni nada porque estaba recuperándome y era doloroso el proceso, digamos, de la espalda. Aparte de todo eso, yo tengo que decir que la situación de pareja pues no era muy buena. Yo siempre, claro, yo achaqué todo o creía todo que el causante era pues mi enfermedad. Pues sé que es difícil estar cuando una persona está enferma, pues porque tanto anímicamente como físicamente estaba mal y bueno, pues esa carga que recaía en la mamá, pues igual era lo que estaba haciendo que estaba así todo un poco, pues habiendo mucha distancia entre nosotros, estaba siendo todo más difícil, ¿no? De que nos entendiéramos. Pero bueno, se fue, no parecía así nada tal, sí que unos días antes, pues bueno, pues tampoco vienen al caso, pero vamos, se fue y a los 3 días de estar allí me comunicó su intención de no volver y bueno, pues ahí empezó todo porque lo poco más ya que hablemos, que el último día ya fue el cumpleaños de Noah, bueno, luego algún mensaje más ya nos escribimos, yo intentando pues hacerla entender que tenía que volver y hacerles cosas bien, sabes que no era necesario hacerlo así, que yo no quería, porque yo no quería tener que llegar al extremo de poner una demanda para que volviera, como tener que obligar a que volviera. Yo prefería que fuera una decisión de ella, podía haber venido como familiar, con quisiera arreglar la situación que tuviera y tal, pero bueno, vi que era un poco todo extraño el día que me dijo, va a venir una señora, te va a aconsejar, te va a ayudar, y que quisieron en ese momento que firmara la, bueno, la renuncia a la patria potestad de mi hija. Ahí yo ya pues quedé bastante descolocado, llamé por teléfono, hablé con ella y ya le dije que no podía hacer eso, que no quería estar sin Noah, que lo sentía mucho no poder atender lo que ella quería, pero es que no podía hacer eso, no podía renunciar a mi hija. Ahí estaba bastante descolocado. Pues bueno, fue pasando los días y el día que le tocaba venir a ella, aquí, volvió a mandar mensajes insistiendo que viniera. Sé que entre medias en algún momento hablé con el padre que me decía que también pues que la dejara estar allí.
yo le trataba de explicar que no, que no podía, que tenía que venir y arreglar bien las cosas, pues podía haber muchas formas, pasar unos meses aquí la nena y otros meses allí, o ya veríamos a ver y llegar a un arreglo. Yo les decía, es que yo si hago esto no voy a volver a ver a mi hija. Tenía como un presentimiento ya. Lo cual, bueno, a pesar de que de corazón digo que intenté de la mejor manera posible con ellos todas las acciones que quisieran, no conseguí que viniera. El día que viajó, que tenían que viajar supuestamente, y de vuelta llamé a la compañía aérea y a las 11 de la noche de ese día ya vino un amigo a casa y ya me acompañó al esto. A mí me costaba, ¿no? Yo estaba queriendo pues todavía como tener un poco de esperanza de que no iba a tener que hacer eso. Bueno, y fui a poner la denuncia. Puse la denuncia y le avisé, María, hice esto, he puesto la denuncia y tal, puedo quitarla todavía, vamos a hablar, tal, pero bueno, nada, era todo difícil. Ya ahí creo que leyeron la denuncia y no se comunicaron conmigo ya más. Solo me dijeron eso, que bueno, creo que me dijeron en un momento que me extrañó mucho, que me pusieron un mensaje entonces a los 10 días o así, de, a ver, no te puedo decir concreto, es que fueron unos días después de haber dicho yo que había tenido que poner la denuncia, pero a pesar de eso seguía diciendo que la retiraba, que volviera ella, que la retiraba, que estuviera unos meses más, pero que viniera y la retiraba. A pesar de eso me pusieron que es lo que hiciste, me pongo un mensaje así, ¿no? Que a mí ya me desconcertó bastante, pero en ese momento me dio ya la sensación de que, bueno, que ya no íbamos a tener arreglo. Y bueno, sí me puso concretamente, sé lo que hiciste, no nos hables más. Y no volvimos a hablar más. Entonces llegó el juicio de la restitución y gané la restitución. Gané, o sea, me dieron la razón en el sentido que la nena volviera. A los 10 días, tenían 10 días para presentar recurso. El último día de todos me llamó la abogada que me representaba allí, llamó aquí y me dijo que habían recurrido por abusos y maltrato, y ahí, bueno, ahí se me vino el mundo un poco encima y dije yo, ¿qué está pasando? Traté de comunicarme ya, pero bueno, la verdad que desde ahí nunca más hablemos, nada. O sea, yo intenté varias veces ponerme en contacto y siempre de una manera muy correcta, muy diplomática, siempre, al máximo, siempre tratando de, no me importaba tener que, ¿sabes?, agachar la cabeza o no lo sé, lo que fuera haría para intentar solucionar aquello, pero es que se complicó cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo no fui capaz a pararlo. Te consulto, Más o menos fue así. Te consulto, Pablo, entonces, por el tema que hablabas de tu recuperación, de lo que estabas sufriendo, decidieron entonces, como digamos, de común acuerdo, para evitar por ahí el sufrimiento, por decirlo así, bueno, sí. de ella, que viajen de común acuerdo. Pero en el medio de esto, ¿nunca se había dado algún indicio de una situación que pudiese pasar lo que finalmente terminó aconteciendo? Digamos, realmente solamente María la retención, sino también siempre quería estar en Uruguay. Ajá. Siempre quiso estar en Uruguay, desde que ella, me recuerdo que cuando se quedó embarazada, siempre quería estar en Uruguay, ¿no? De hecho, yo un año viajé con ella y me recuerdo que fui a mirar en los hospitales y tal, fui a mirar por ahí a ver si podía, cómo estaba el tema del trabajo. Pero lo cierto es que luego hablaba, yo pensaba, y con todo el respeto del mundo a Uruguay, que me parecía un lugar pues bien bonito y pues como otros, ¿no? Yo no hubiera tenido problema en hacerlo por ella, pero me echaba para atrás el hecho de yo tener que dejar un trabajo, que tenía aquí un trabajo fijo, y ir a un lugar pues que tenía que empezar de cero, ella también, no teníamos ahorros, porque no teníamos ahorros, fuimos más o menos viviendo al día aquí como estábamos, entonces veía una situación demasiado arriesgada o como un poco irresponsable, no sé, marchar allí sin nada, ¿no? Era como arriesgado. Si yo no tuviera a una nena, no tuviéramos a la nena, lo hablábamos, se lo decía, es que María, con la cría no podemos arriesgarnos a ir sin nada. Si somos nosotros dos no pasa nada, pero la nena necesita todos los días unos cuidados, que sí, nos pueden ayudar los padres, pero no sé, el orgullo de tal, pues tienes que ir, ¿no?, con unos mínimos.
¿Tú La cosa trabajas es que en... nada, yo como no podía ir, lo que hacíamos era que ella viajara todos los años, lo más que pudiera, pues estar allí cada año con su familia. Ella viajaba todos los años, yo podía, hasta donde podía ayudarla, yo hacía, y los papás de ella pues también ayudaron, y mis papás nos ayudaron un montón también, no en los viajes, sino pues a veces pues eso, para ropa para la niña, cosas que se necesitan, y vamos haciendo un poco entre toda la familia. Tú trabajas Pero ella sí, el deseo de ella realmente era estar en Uruguay, tú trabajas en medicina. pero nunca imaginé que iba a hacerlo así, claro. ¿Perdón? Tú trabajas en medicina. ¿Hola? ¿Me escuchas? No entiendo. Ah, Sí, ahora sí. tú trabajas en medicina. O en el área de salud. Trabajo, soy técnico radiólogo, sí. Ajá. Bien. Técnico radiólogo, trabajo aquí en el hospital de Viella. Perfecto. Sí, sí. Cuando esta situación va tomando estado más público, te pregunto primero cómo fue o cómo fue el accionar en España de la justicia y de los medios cuando levantaste Bueno, el reclamo para que volviera tu hija. aquí en España en realidad fue ya muchos meses después, porque yo siempre traté de, pues claro, en una cosa que siempre traté de, estuve mucho tiempo, pues yo realmente comentaba que María estaba de vacaciones con la nena, que tal, que cual. Lo hice hasta que no, bueno, el trabajo, a pesar de que yo decía que estaba de vacaciones, no sé, mucha gente pues se daba cuenta por la nena, me preguntaban por la cría, por lo del colegio, que no tal, y entonces traté de mantener lo más posible dentro de esto, pues que estaban de vacaciones ahí en Uruguay, ¿no? Como también pues sabía que yo estaba enfermo, que justo cuando ella se fue, pues yo ya cogí alta voluntad y me puse a trabajar porque si tenía miedo pues que me deprimirme demasiado, pues claro, no estaba en una situación para mí difícil y compleja, ¿sabes? Por un lado tenía que acabar de esto y por otro lado veía que, jolín, que de repente mi familia se había ido y iba a perder todo mi familia y no entendía muy bien el porqué de la situación. Al fin y al cabo que eso, pues nada, aguanté hasta que pude y lo mantuve, pero claro, cuando ya no pude aguantar más o esto, porque en esos entonces ellos ya salieron en la televisión, en momento, algunos amigos ya sabían, porque ella contactaba con gente de aquí, decía que yo era, así contaba un poco la historia esta de que se montaron, y bueno, pues yo intenté mantener lo más discreto posible, claro, hasta el momento pues que vi que aquí la justicia, cuando tuvo que llegar la cosa de aprobar las medidas para volver, que me mandaron que la nena volvía en el segundo juicio, la niña volvía, pero había unas medidas cautelares, que eran 500 metros de alejamiento y el no contacto. Y que la justicia española pues homologara esas medidas. Yo en el momento que dijeron eso retiré la demanda y bueno, asumía todo, ¿no? Me parecía bien, oye, mira, yo sé que no, siempre, o sea, que quede claro que yo siempre, o sea, me mantengo la postura de que yo estoy en la verdad, yo jamás hice daño ni a mi mujer ni a mi hija, ningún tipo de maltrato ni nada, o sea, todo lo contrario. Creo que, pues bueno, pues como pareja, pues a lo mejor haces cosas que no les haces bien, igual a veces tenía que haber estado más alegre, haber transmitido más alegría o tal, pero lo cierto que no sé, en ningún momento considero que yo haya sido violento ni de ninguna forma, y menos maltratar ni a Noah, ni a su mamá, ni a nadie, es que nunca maltraté a nadie. Puedo tener otros errores, no sé, pero vamos, que pues bueno, pues Te- lo retiro todo y cuando voy al juzgado no entendía. sí, sí, no, te iba a preguntar sobre, digamos, Perdón, no, perdón. no, no, por favor, con este tema, Ah, digamos, si en algún momento te contacta la justicia uruguaya para que vengas a declarar o tomarte declaraciones allí no, no, de no me España. contactan en ningún momento. Yo varias veces quiero que no me contacta la justicia uruguaya. Yo lo que sí que en varias veces quiero ir, pero lo cierto que, pues, a ver, no quiero que esto sea algo que tal, ¿no? Pero bueno, económicamente, pues yo tampoco tengo, sabía lo que estaba afrontando con los abogados, pagar aquí abogados cuesta mucho dinero, me había cogido todo en un mes, que era agosto, que aquí son vacaciones, yo tenía que pagar todo por horas extras,
no sé, sabes que fue entre un poco eso y que la verdad que me asustaron, porque el problema era que yo podía viajar a Uruguay e interpretase lo que están diciendo ahora, que pues que yo fuera en una actitud negativa, ¿no? Y no es así, entonces no pude viajar. Yo quería viajar, porque quería estar allí, que me vieran allí, yo no hubiera tenido ningún problema en presentarme a todas las pruebas que me hubieran querido hacer, vamos. De hecho, creo que una psicólogo que hablan que es una perito, que no es perito, es Laura Gandolfo, y digo el nombre porque hay informes y va a salir ahí, no creo que sea delito que diga el nombre, Laura Gandolfo, que es una de las personas que constatan el abuso a mi hija, es una psicólogo que está contratada de parte, como la otra psicólogo, que es la primera que detecta los abusos, que es la propia tía de la nena. Entonces, para mí eso supuso mucho dolor porque yo conozco la verdad, no pasó nada aquí, no, hasta el día que marchó era una nena feliz, ¿eh? Nunca, jamás. Además, de hecho, era algo que nos llenaba de orgullo a los dos. María llamaba a los padres, pues igual en un restaurante estás comiendo y se levantaba alguien y nos decía, pues os tengo que felicitar porque la niña que nos pasaba, de verdad, no tuvimos mucha suerte, no era una nena muy buena, no, y se levantaba gente que nos lo decía, no lloraba, nunca montaba, pero era algo súper tranquila. Buena relación con los amigos, en el cole recuerdo que uno de los últimos nos decía que llamaba la atención de que se veía una nena súper feliz y eso era por el cariño que tenía en casa. María se llenaba de orgullo, es que yo en ningún momento imaginé, sabes, que me parecía tan inverosímil todo, de que de repente llegas allí 5 meses después de estar en Uruguay, iban al psicólogo tal, porque iban al psicólogo por el tema de mi separación conmigo, porque María siempre decía que la nena, que si me quería mucho, que tal, hasta ese momento que ahí empezó a decirme en este último viaje que no quería hablar conmigo y yo sé que no era así, porque en algún momento igual está jugando y sí que no tiene mucha gana y es totalmente normal, pero sí que luego pues en cuanto a esto ya pues no hacían nada de voluntad para que la nena hablara y luego ya pues con esto ya la comunicación fue cero desde los 6 días o 7 días de estar allí, ya nunca más volví a hablar con Noa, nada, ni ver una foto ni nada, no sé nada de ella. Y Pero vamos, que lo del abuso, tiene que quedar claro que yo nunca supe nada del abuso hasta que me dieron la restitución de la nena, hasta 10 días después de darme la restitución de la nena, que era el último día de plazo que tenían para presentar recurso ante la restitución. Ahí fue cuando se empezó a hablar de restitución. Yo nunca supe, nunca me negué a que fuera allí a psicólogos, siempre vi bien que cualquier decisión que tomaba la madre, pues que era buena, porque yo, o sea, tengo que decirlo así, creía que era una buena madre, me sentí orgulloso porque pensaba que era una buena madre hasta ese momento, hasta lo de los abusos, que yo les mandé varios mensajes diciendo, por favor, ¿qué está pasando? No puedo entender porque no me entraba en la cabeza lo que estaba haciendo. Yo entendía que María se quería quedar allí y puede usar contra mí lo que quiera, pero no podía comprender cómo con la nena. Y cuando ya vi la televisión y los vi salir en la televisión, ahí me desesperé. ¿cómo Me fue, desesperé porque digo yo, pero cómo fue, Pablo, tu relación con la prensa uruguaya, digamos, cuando, como bien dices, el caso se hace público? la verdad que si te digo la verdad, cuando leí lo de los abusos, que también tengo que decir que yo todo el tema de los abusos, la información que pues es un derecho tanto para una parte como para la otra parte, tanto para la parte en un juicio que se defiende como la parte que digamos en un juicio acusa, el tener las pruebas que presente cada uno, pues para poder tal. Yo accedí a esas pruebas, eh, te voy a decir, 4 meses después de acabar lo de la restitución. Más o menos sabía, las abogadas ya me iban conociendo un poco más así, pues porque hablábamos mucho, las abogadas que me defendían, y bueno, ellas siempre pues trataban de no decirme, ya me decían, no quería, no era demasiado importante los detalles, ¿no? Que había dibujos, que había alguna grabación, era lo que sabía, ¿no? Que la nena relataba ciertas cosas y decía, no puede ser, no puede ser, jamás le vi ninguna actitud de que aquí en España, de que la pediatra igual, ¿sabes? Porque, pues, bueno, me pasa algo así, no te entra en la cabeza y tú dices, pero a ver si yo, hay algo que no lo sé, ¿sabes? Es que y es tan chocante. Bueno, yo la primera reacción fue que vomité cuando leí los informes y vi lo que ponían y como eso no daba crédito.
Y cuando vi ya lo de la tele ya, pues, o sea, ya me puse fatal, pero no, la reacción creo que es que quedé Cuando, apagado. Y es tan triste que se pase esto, que y es tan difícil de comprender, porque podría haber hecho lo que quisiera conmigo, de verdad que no importa, porque yo lo podía entender todo, pero no entendí cuando metieron a la nena, porque hacer pasar a la nena por eso, podrían haberlo hecho de muchas formas, porque, no sé, me dolió mucho eso. Me dolió mucho y me quiso decir también que entendía y llegué hasta a pensar que no es posible. María tiene que estar un poco emocionalmente, no tiene que estar del todo con equilibrio porque, o sea, no, María yo lo veía, lo que quería su hija, y amaba a su hija, o pensaba que amaba a su hija, o por lo menos yo vi que amaba a su hija, porque hacer eso no es... La gente podrá pensar que no, es que eso fue abusada. Vale, y yo soy un malvado, ¿no? Es una imagen que se dio, pero tú imagínate cualquier persona que saber que a tu hijo, la impotencia que sientes, que tu hijo está siendo utilizado para eso, que tu hijo no le pasó nada y que se está contando esa historia, porque yo no sé si los dibujos los hacía ella, constantemente era lo que me machacaba, yo no sabía los dibujos de los que hablaban y de los que tal, si los había dibujado Noah, y los tal, yo hablaba con amigos, con psicólogos, con todo, quería buscar que me dijeran, no, tranquilo, seguro que no los dibujó la nena, que los están dibujando los tal, y yo digo, bueno, y me tranquilizaba mucho eso, porque lo que realmente me perturbaba era el hecho de que a Noah le estuvieran a lo mejor hablando o aprendiendo cosas, ¿sabes? Porque en un abuso sexual, una nena, hay ciertas cosas que ella no puede, ella no conoce el mundo de la sexualidad, quiero decir, no pueden de la noche a la mañana si no tienen algún tipo de experiencia, o bien sea porque realmente sufren un abuso o porque se lo cuenta a alguien, sino ellos no son capaces por sí mismos de es un mundo que ellos no desconocen. Entonces yo estaba loco de la cabeza en el sentido de que tenía que buscar y estar seguro de que pues que lo estaban haciendo, pero que realmente no estaba apartada, pero no. Cuando lo del juicio y llegaron los papeles y todo eso, me vi que la nena querían hacerle grabaciones, lo tengo todo. Y bueno, me dolió mucho y eso ya, pues no sé, es que algo que es muy difícil de entender, muy difícil. te consulto, Pablo, ahora sobre algo en tu contacto con la prensa uruguaya. Que has dado alguna nota Sí. y también sabemos que algún otro medio se ha negado por ahí o Mm. ha evitado contactarte. Particularmente, ¿en qué centran la atención Bueno, cuando te contactan para entrevistarte? bueno, yo creo y lo digo abiertamente y con todo el respeto del mundo, lo digo y abiertamente bueno, y creo que no, pues ya lo dije también, que si estoy equivocado o me equivoco, pues acepto la responsabilidad de cada una de mis palabras y pido perdón por ello, si me equivoco, pero realmente hay un programa en concreto que me molestó bastante, Subrayado, creo que se llama el programa. Un informativo. Me molestó mucho porque Subrayado era como un reportaje, le hicieron varios reportajes a María, salió en la tele, es un chico, un periodista, no lo sé cómo se llama el chico, Subrayado tal, es de Subrayado. Y bueno, le hicieron un par de entrevistas en casa, en la tele, y hay un periodista que salió varias veces, que habla mucho, ¿no? Que yo lo escucho, que está ahí puesto como, bueno, realmente a mí, o sea, eso me parece fatal, porque sobre todo pusieron también este último dibujo que pusieron, y también, o sea, creo que, o sea, están vendiendo una historia que saben que no es así, porque, o sea, a mí un informativo, ellos tienen alcance de sobra para si querer hacer llamadas, mirar por internet y, pues, no sé, procurar informarse a ver cómo está todo. Pero ellos ya partieron de que yo soy un abusador, de que yo soy toda la historia que se contó, ¿no? O sea, creo que en una parte ellos promovieron eso pues por un interés claramente de audiencia, amarillismo, ¿sabes? Este tipo de periodismo pues feo, porque utilizaron la figura de mi hija, el problema de mi familia, la desgracia de unas personas, ¿eh? Quisieron vender, es como de no podemos permitir esta situación, todos sabiendes,
¿eh? Pues para sus propios intereses que nada que ver tienen con la nena. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es que no lo veo así. Porque yo, puesto en el lugar, pues yo no soy periodista ni entiendo de periodismo ni nada, pero yo puesto en ese lugar, creo que en todas las profesiones, en todo eso y todas las personas tenemos unos principios y unos límites. Y bueno, pues es que no tengo más nada que decir respecto de eso, porque es algo increíble para mí. Para ir cerrando, Pablo, Una falta de conciencia. te consulto, como te Dígame, decía, perdón. no, por favor, para ir cerrando, bueno, un poco cómo va a seguir el caso, cuáles van a ser tus próximos pasos tras lo que se conoció aquí de parte de la justicia uruguaya. Vale, pues también tiene que quedar muy claro que la denuncia de abuso sexual, por fecha creo que está puesta a 2 semanas o así, llevamos 20 meses la nena fuera de casa y la sentencia está, la condena de abuso está puesta a 2 meses. Escucho ayer decirle en la televisión a la abogada de Noa, de la mamá, perdón, de la mamá, escucho decir que cuando le preguntan por lo de los abusos, que eso es un tema más. O sea, y tienen que tener clara una cosa. O sea, se metieron en un berenjenal con esto. Yo no sé quién alentó a María, quién aconsejó a que siguiera por ese camino de lo de los abusos. Yo no soy una persona que busco venganza, ni mucho menos jamás actuaré por el odio ni nada, porque ahora tengo una cosa clara. Ellos igual quisieron apartarme de mi hija, pero lo que emocionalmente me unieron más a ella. Yo voy a ser un ejemplo siempre para mi hija y no me voy a dejar que entre ningún tipo de rabia en mí por la situación que estoy viviendo. Lo que estoy aprendiendo de esto es que yo jamás me voy a comportar de esta manera con nadie, vamos, lo último que haría. Pero sí que tengo que decir que me enfadó profundamente, porque o sea, que como que el tema del abuso es un tema más. No, no es ningún tema más. A ver qué está pasando a mi hija. ¿Cómo dicen que es un tema más lo que dibuja? ¿Cómo dicen que es un tema más? Como diciendo, un abuso sexual puede ir de no sé, por ejemplo, tocar a alguien sin su consentimiento, es un abuso sexual. Pero en este caso en concreto ellos saben los detalles de los que estamos hablando, saben hasta dónde va, saben los dibujos que está poniendo la nena. No puede decir nunca que es un detalle más no lo es, porque eso no tiene nada que ver a luego que supuestamente yo escribo mensajes amenazantes, que no escribo ninguno, sino que los enseñen, igual que enseñan los dibujos. Si realmente hubiera mensajes amenazantes, estoy seguro de que lo hubieran puesto al segundo de yo escribir. ¿Sabes lo que hicieron? Borrar los mensajes y bloquearme, porque no eran amenazantes, los de Teresa Herrera me refiero. Simplemente le dije, les ponía, quería una explicación de lo que pasaba, y le decía que yo para ella y tal vez no significaría nada, pero era un padre que consideraba que habían dañado a su hija y ella no iba a poder entender nunca lo que es el amor de un padre o un hijo por esa rabia que siente a no sé quién. Y le dije que no iba a descansar y no iba a parar hasta que tuviera que dar una explicación de lo que está haciendo, porque ella sabe interpretar una sentencia judicial, y ella sabe que lo que dice no se ajusta a la realidad, y para mí manipular la verdad es mentir en este caso. De hecho, ayer yo la escuché y ojalá pudiera haber estado hablando con ella ahí, porque ella ayer habla con miedo, pero no miedo de mí, habla con miedo porque sabe que va a tener que dar explicaciones algún día de lo que hizo y de lo que habrá hecho, porque yo, perdona que te lo diga, defiendo una causa muy noble, hay que proteger a las mujeres, no, ojalá nunca pasara esto, pero ella perdió ese objetivo, porque creo que utilizando, como utilizó a mi hija, el dolor de una familia, que lo utilice, no sé con qué fines, no voy a decir ya que fue por esa manifestación que había unos cuantos días después, sino voy a decir por qué, porque no lo sé. Y no lo sé por qué lo utilizó, pero lo que sí sé seguro que su interés no es el de proteger a la niña. Porque si fuera el de proteger a la niña realmente lo haría de otra manera, porque yo soy padre y yo sí que te digo que siento, por mucho que digan lo que quiero proteger a mi hija, y jamás se me ocurriría nunca el camino que siguen ellos. Eso, y ahora mismo estoy hablando, me notarás hablando profundamente enfadado,
Estoy él mi enfado, profundamente enfadado, pero creo que tengo derecho a estar así enfadado porque te ponen en una situación que no puedes enfadarte, no puedes llorar, no puedes hacer nada porque, o sea, todo lo que hagas es visto y utilizado para acusarte. Cuando no tienen más que coger cualquier persona de allí, llamar por teléfono, tienen colegios aquí, abogados, digo, jueces, me refiero a quien quiera, colegios, pediatras, todo. Ella pone en duda a un pediatra, que es una mujer como ella, una mujer que lleva trabajando aquí 50 años, 40 años, y está poniendo en duda a una profesional de que, porque yo trabajo en el hospital, que puede haber un trato de favores. En el tema de una abusa es que lo que están haciendo es que yo no sé si entienden que tienen consecuencias hasta penales, porque, o sea, estás faltando a la profesionalidad de una persona, de una mujer como ella. Si ella defiende a las mujeres, sabes que te digo que está todo utilizado según interesa y no. ¿Entiendes? Que yo no puedo ser nadie para ellos, pero soy un padre que ama a su hija y no hay que subestimar nunca, porque igual que hay mujeres muy, muy, muy buenas y un ejemplo para todos, como mujeres que están ahí en la justicia uruguaya, hay mujeres muy buenas y hay mujeres que a lo mejor no son tan buenas, pero hombres igual, no hay una cuestión de género, hay una cuestión del ser humano. Hay personas que son buenas y hay personas que son malas, por desgracia. Ojalá no hubiera gente mala o se pudiera corregir, pero vamos, vender que esto ya el hombre por ser hombre ya tiene que ser malo y la mujer por ser mujer ya es una víctima, no es así, porque muchas veces por desgracia fue la mujer y ojalá no hubiera pasado lo que les pasó, pero no pueden pensar igual que ahora todos los hombres van a ser malos, porque ellos seguramente en su vida hay hombres que son buenos. Entonces, no tiene sentido llevarlo a ese nivel de extremismo. Y con esto no justifico absolutamente nada, ni quito. Y veo muy noble y me merecen todo el respeto todas esas mujeres que representan mujeres de negro, porque son mujeres que de verdad sí que tienen situaciones, ese sí que son el ejemplo y los héroes. A esas mujeres, a esas señoras, es a quien tiene que explicar Teresa Herrera por qué hace así, por qué no puede ser con menos rabia, conseguiría más y ayudaría mucho más. No sé, estoy un poco, perdón, enfadado. No, por favor, es una situación seguramente compleja. Te cierro con esto un poco más, uno siguiendo esta problemática y estos temas, ha visto que, no sé si es muy común, pero que hay varios casos en España de mujeres que se van del país con sus hijas y la retienen. Ha pasado en Argentina, en Ecuador, en Perú, también en Centroamérica. Sí. Digamos, ¿qué planteamiento tiene de la justicia ante esta situación que digamos que deja ir es que está claro, es un problema muy difícil, porque yo entiendo que en una separación, cuando hay hijos, el hecho de que alguien, pues ya hay dos países, una persona quiere ir a un país, otra a otra, y hijos de por medio, pues es algo muy complejo, ¿no? Porque pues es muy difícil, ¿no? A ver, ahora cómo va a hacer el niño o la niña o los niños. Difícil y complejo resolver esto. Por eso que si las partes cuando no llegan a acuerdos, pues intermedia un juez. Y hay pues hicieron unas normas para que se respeten los derechos del niño, si no estaría ahora aquí, ahora ya, o estas cosas que pasan, ¿no? Pero claro, no lo sé, o sea, el que un niño se lo pueda llevar a alguno de los dos, porque algunas veces lo hacen los papás también, esta misma situación, también pasa mucho, que son los papás quienes lo hacen, pues es recurrir a esto porque es que la única causa es la violencia o el abuso, estas causas son las únicas que echarían para atrás una restitución, si no, pues no puedes sacar a un niño de un país y llevarlo a otro si la otra parte no quiere. Es algo complejo porque ya te digo, hay cada caso y un mundo y cada caso es muy particular, ¿no? Yo no soy una persona que yo no tengo conocimientos de leyes ni de nada, ¿no? Yo puedo hablarte por mi caso, que es que es muy complejo. Yo ojalá fuera yo el que estuviera, de verdad que siempre lo pensé 1000 veces, ojalá hubiera sido yo el que estuviera lejos de mi casa, y mi casa aquí está a 800 kilómetros, pero no está a 20.000 kilómetros como la de la mamá de la nena. Ojalá hubiera sido yo el que estuviera a 20.000 kilómetros, porque me hubiera tratado de mantener más fuerte y mira, y asumir que si
pues me separo, pues sigo viviendo ahí para estar con mi hijo, pero jamás, es que yo jamás lo llevaría así, pero bueno, yo tampoco puedo decir más que esto porque yo no soy abogado ni entiendo de leyes, sé que creo que hay un tema bastante complejo y bastante difícil. Hay unas normas y no creo que sea bueno tampoco pues hacer lo que a uno le da la gana, de coger y marchar. Si no, imagínate cómo iba a estar el mundo si nos comportamos cada uno haz lo que quiere. Y luego pues con justificar que es muy fácil hoy en día pues una persona pues se cuenta algo y claro que hay que tenerlo y tal, pero hay que cuestionarlo también, o sea, normal que pidan que se hagan pruebas, que tal, que cual, pero aquí nunca había jamás ningún indicio de nada. Yo no voy a hablar del comportamiento porque cada uno espero que dé explicaciones de lo que hizo, pero es muy grave llegar a esto, o sea, es muy grave. Yo intenté varias veces que no sé, porque hasta incluso no sé, estuve todo lo que pude, si te soy sincero, pues protegiendo, intentando de alguna manera pues quitar a la mamá, pues no sé, esto, porque y es muy doloroso, esto yo no sé si alguien lo entiende, pero y es muy doloroso el tener que estar así con la madre de mi hija, que es la madre de mi hija, es lo que Noah más quiere en el mundo, de las personas que más quieren en el mundo, cómo, sabes, choca todo, porque no puedo dejar de pensar en Noah por todas las cosas que le está pasando. Yo debo proteger a mi hija, pero también, ¿entiendes? Cada paso que doy, cada cosa que hago, estoy como un poco enfrentándome a la persona que más ama a Noah, ¿sabes? Conmigo, porque la ama como a mí, como al papá, porque tanto necesita a la mamá como necesita al papá. Y eso lo hace todo como más difícil, porque yo, por mucho daño que me está haciendo, ahora tal, no puedo dejar de pensar, es que es la madre de mi hija, yo no quiero que tampoco que, no sé, pues si ahora como yo lo pasé tan mal, tú lo tienes que pasar igual, no quiero, no puedo, ¿entiendes? Porque es la madre de mi hija, por eso me cuesta mucho entender lo que está pasando, independientemente de que me quiera o no me quiera, o que me tenga más respeto o menos respeto una persona, si compartimos, o sea, que sepa de tu hija, ¿cómo haces eso a la persona? Yo no, a la madre de mi hija, yo me intento poner porque tengo que tratar de alguna manera buscar sentido a esto, me intento poner en la piel de ella, a ver, ¿por qué yo pudiera hacer esto? Es que no me entra en la cabeza de ninguna forma posible, nunca jamás. Lo primero es que no podría parar de pensar en la nena, ¿cómo voy a hacer yo eso al padre de mi hija, de que es el padre de que no quiere al padre un montón? ¿Cómo voy a si realmente ella es una mala persona y estás haciendo daño? Pues no, está claro, pero ella sabe lo que pasó, sabe cómo era y lo sabe todo. Por eso a mí me cuesta mucho entender esta situación. Y esto no hay una cuestión de género, que se venda como quiera. Las personas somos personas, hay personas buenas y personas malas, no tenemos la bondad absoluta, pero tampoco esta maldad que, ¿entiendes? Podemos tener errores, pero no, o sea, hay cosas, siempre hay barreras que no se deben de superar nunca, y el respeto total, Bien. y vamos, va más allá para mí, no es cuestión de género, es cuestión de ser buena o mala persona. Perfecto, Pablo, te agradecemos por estos minutos y seguramente vamos a estar atentos a lo que vaya pasando en estos días y lo que se termine o cómo se termine finalmente cerrando este caso o cómo vaya evolucionando. Vale, gracias. ¿Puedo añadir una pequeña cosa? Sí, ¿Puedo añadir una pequeña cosa? sí, sí, dime. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Que Dime. creo que es muy importante que para solucionar esto y una responsabilidad de todos, una responsabilidad de muchas personas diferentes. Lo primero los papás, o sea, tanto los papás como las mamás, pero también es responsabilidad de la familia, de abogados, de periodistas, de muchas personas, de la gente que tenga alrededor, porque lo que hay que cuidar, y nos llenamos la boca diciéndolo, hay que cuidar a los niños, pues realmente hay que cuidar a los niños, pero para hacer eso
hay que, no sé cómo explicarlo, hay que dejar de pensar como en ser tantos ideales y esos ideales a llevarlos a la práctica de verdad. En vez de llenarse la boca de agua, hay que proteger a los niños, no, protejamos a los niños de verdad, vamos a hacer tal. No se trata de castigar a una mamá cuando hace un comportamiento así, o a un papá, ¿eh? Por supuesto, no estoy hablando de los abusos. Si hay abusos y tal, hay que ser muy contundentes con eso. Eso no se puede permitir bajo ningún contexto. Hablo de sacar y utilizar a los hijos para salir con una situación determinada, más utilizando temas tan sensibles. Y una responsabilidad de todos cuando vemos que una persona está cometiendo esos errores en cambiarla, en decirle no, en hacerla ver que está dañando a alguien muy importante en su vida. O sea, vamos a ver, vamos a hacerles cosas bien. Esto, todo el mundo tiene su responsabilidad en ayudar a evitar esto, no alentar esto, no promover esto. Hay que hacer todo lo contrario, porque sí que de verdad hay que proteger a los niños. Ya está. Perfecto, perfecto, sí, sí, una situación que, que es entendible y que seguramente sea, como bien decías, compleja porque ahí tiene varios actores. Como te decía, cualquier otra cosita que vaya a surgir, seguramente estaremos nuevamente en contacto y la idea es sacar la nota, tu expresión de esta situación lo antes posible Sí, en el sitio y bueno, y por ahí también la posibilidad de que se comparta parte del audio de la nota, sino sí, irá al texto de la traducción de la entrevista realizada. sí, sí, sí. Sí, bueno, yo sí, pues yo estoy aquí para, ya esto se hizo demasiado público, no quiero que es tampoco hacer un espectáculo ni nada, pero de todo lo posible, pues de evitar de que estas situaciones pasen, pero pasen porque no, porque hay que curar esto, pero para curar esto no tiene que haber rivalidades entre hombres y mujeres, no, tienen que unirse todos, ¿eh? Y hablar pues desde lo racional, oye, vamos a hacerles cosas bien, jueces, abogados, madres, padres, asociaciones, mucha gente, creo que de verdad hay que esforzarse porque estamos ayudando a los niños que son los que cambian el mundo y esto puede sonar no es nada de ideales, es que es posible, pero solo esforzarse un poco bien de verdad, no buscando ningún interés, es de verdad pensar en lo que se dice que hay que pensar, que son los niños. Bien, Pablo, te agradezco nuevamente por todo el tiempo brindado y vamos a estar entonces siguiendo el avance del caso. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Chao, que pase bien.